La Iglesia de Cristo, Centro Misionero El Sembrador, presenta su programa Victoria Espiritual con su pastor Arturo Arias. Son unas ideas interesantes que nos hacen pensar seriamente en la manera como Dios establece sus principios, y Él establece un principio: bendito a aquella nación, o bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bendito aquel que confía en Jehová. Maldito el que confía en el hombre, pero bendito aquel que confía en Jehová. Muchas veces tenemos el conocimiento de Dios, que Él es el que sana, Él es el que obra milagros, Él es el que puede hacer que las cosas sean transformadas en nuestra vida, de lo negativo a lo positivo, claro está. Pero se nos olvida que debemos de insistir y perseverar y mantenernos estables en nuestra forma de creer. Lo que Dios ha establecido en su palabra se tiene que cumplir para cada uno de sus hijos. Pero muchas veces lo pasamos por alto, se nos olvida, no lo declaramos, no lo vivimos, no lo estamos compartiendo continuamente con los demás, y hacemos cosas que no son del agrado del Señor. La Biblia dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder en favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Si eso es así, y los ojos de Jehová están contemplando toda la tierra, el Señor mira también cuando los corazones no son perfectos delante de Él, y mira las obras que cada uno de los seres humanos sobre la faz de la tierra hacemos o desarrollamos, y a cada uno también le pagará el Señor conforme a sus obras. La Escritura establece que el Señor vendrá un día. Vengo en breve, dijo el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Hay en la Escritura tantos pasajes que nos hacen pensar seriamente en la manera como la gente ha vivido y por qué razón la gente quiere seguir el mismo patrón que sus progenitores siguieron, y seguir el mismo ejemplo que sus padres o sus ancestros estuvieron siguiendo, aunque sea erróneo el patrón que ellos siguieron. Pero quieren vivir en ese mismo error, quieren vivir bajo ese mismo sistema, quieren vivir teniendo esos mismos patrones, cuando Dios les ha mostrado que hay una forma diferente de alcanzar bendición y victoria, pero no lo quieren hacer, porque les es más cómodo hacerlo de esa manera. La Biblia nos narra en el último capítulo del libro de los Reyes, primer libro de Reyes, capítulo número 22, nos habla de que el rey Acab muere. Acab era un personaje terrible dentro de la Escritura, usted lo puede ver, pero Acab era un hombre bastante flojo en su carácter, bastante cobarde, si se puede pensar, se amedrentaba con facilidad, pero a la par de él estaba su esposa, que se llamaba Jezabel. Jezabel, usted conoce o ha oído de ella, era una mujer terrible. Para que el espíritu de Jezabel, en ese caso era una mujer que se llamaba Jezabel, pero su actitud y la forma de desarrollarse o desenvolverse era una actitud bien nociva dentro del pueblo de Dios. Pero Acab reinaba en Israel. Después de que el reino de Israel se dividió y se partió, recuerde Saúl, recuerde David, Salomón, Roboam, y cuando el hijo de Salomón, Roboam, y con Jeroboam estaban ahí en una situación bastante complicada, el reino se partió. Dios mismo se encargó de dar una palabra para que esa situación así aconteciera. El reino se parte, quedan 10 naciones hacia el norte y 10 naciones hacia el sur. Las del norte tienen como capital Samaria, normalmente se le llama Israel, y las del sur tienen como capital Judá, y normalmente se le llama así, nación del sur, Judá, y Jerusalén estando ahí. Ahora, en el reino del sur hubo, aunque sea algunos reyes que quisieron hacer lo agradable y lo recto delante de los ojos de Dios. Si usted hace un análisis de toda la dinastía real que hubo en Judá,
habrá algunos reyes como Ezequías, como Josías, Joás, uno de los Joases que había, y otros tantos que podríamos rescatar, que hicieron lo recto, lo agradable delante de los ojos de Dios. Pero en el reino del norte no hubo nadie que hiciera cosas buenas. Todos hicieron lo desagradable delante de los ojos de Dios. Era una perversión total. A cual peor, el que llegaba al trono actuaba de manera extraña. No buscaban de Dios, no querían depender de Dios. Aunque vieron los errores que cometieron sus padres o su padre, aunque vieron la desgracia en que cayó el pueblo, aunque vieron la forma que el pueblo se hundió por estar en idolatría, en medio de todo, siguieron los mismos pasos. Había una atadura terrible, una maldición generacional terrible que les hacía a ellos actuar de la misma manera. Tenían los ojos vendados, cegados estaban al conocimiento de la verdad de Dios. Y en ese caso, Acab y Jezabel tuvieron un hijo que se llamó Ocosías. Y Jezabel tenía pues culpa por su manera de actuar, pero algunas personas pueden pensar que no era exactamente ella la culpable, sino que ella se crió en un hogar en donde su padre fue Et-Baal. Y Et-Baal dice la Biblia que era príncipe o rey de los sidonios. Y los sidonios, los descendientes de Sidón, estos eran descendientes de Canaán, aquel nieto de Noé, el cual fue maldecido en un momento determinado por una actitud que el papá de Canaán, Cam, cometió con su padre Noé. En este caso, Canaán era el nieto de Noé. El libro de Génesis nos narra esa situación. Ahora, de él hubo descendencia bastante grande, y uno de ellos fue estos, los sidonios, y de ahí fue rey Et-Baal. Y Et-Baal era adorador de Baal, pues. Por lo tanto, Jezabel se crió en ese ambiente de adoradores de Baal, de adoradores de ídolos, de demonios, en pocas palabras. Y así fue como ella creció. Llegó a mayor y así fue como siguió actuando, teniendo ella a profetas que estaban pues para poder servir a Baal, y profetas que servían a la diosa Acera. Estos profetas son con los que se enfrentó Elías, el profeta de Dios, en el monte Carmelo. Usted sabe la historia, conoce la historia. Le narro estas cosas para que usted recuerde perfectamente bien todos los detalles. Y entonces ahí en la cumbre del monte fueron destruidos estos profetas, degollados estos profetas de Baal. 850 profetas, 450 de Baal y 400 de la diosa Acera. Esta mujer actuaba de manera terrible, en verdad, y esas fueron las enseñanzas mismas que transmitieron a su hijo Ocosías. Por tanto, Ocosías, cuando muere su padre Acab y él llega a reinar sobre Israel en Samaria, la capital que tenían era Samaria, este hombre solamente reina un par de años sobre Israel. Pero dice los últimos versículos, el versículo 52 y 53 del primer libro de Reyes, capítulo 22, primero de Reyes, capítulo 22, versículos 52 y 53, dice lo siguiente, hablando de Ocosías. Vea lo que este hombre hizo. Ocosías llega al trono, llega a reinar. Hermanos amados en el Señor, muchas veces se necesitarán que haya cambios, y los cambios causan graves problemas. ¿Por qué no pensar que la desgracia en que había caído el pueblo era una cosa que podían enmendarla? Podrían haber pensado por lo menos algo como eso. Sin embargo, él prefirió estar actuando de la misma forma. Dice el versículo 52, primero de Reyes 22, 52. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dios juzga nuestras acciones.
aunque nuestras acciones ante los ojos de la gente parezcan normales, parezcan no tóxicas o no nocivas, aunque nuestras acciones delante de la gente que nos rodea no parezcan inadecuadas, Dios conoce el corazón de cada uno de los seres humanos. Y por lo tanto, aunque aparentemente Ocosías pudiera decir la gente, no, si no ha hecho nada indebido, no, si lo que ha seguido es el mismo sistema que su padre seguía, él no ha tomado decisiones, él ha seguido lo mismo, sí, pero Dios conoce el corazón. Así como conoció el corazón con que Caín y Abel dieron una ofrenda delante de él, y por eso es que Él tomó en cuenta la ofrenda y la vida de Abel en lugar de la de Caín, por el corazón con el que aquel pudo ofrendar. No tanto es que el monto que se pudo dar, no tanto era la cantidad que se podía dar, sino el corazón con el que podía brindarse aquella ofrenda delante del Dios Todopoderoso. De la misma forma, nuestras acciones harán que el Señor pueda mover su mano en favor nuestro, o que pueda resistirnos, porque Dios resiste a los soberbios, dice la Escritura. Ocosías hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y oiga, ¿qué es lo que le permitió o qué es lo que hizo que Ocosías hiciera lo malo, o estuviera haciendo lo malo, o siguiera haciendo lo malo delante de los ojos de Dios? Que él anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, adorando ídolos, adorando becerros y cosas por el estilo. Entonces, de eso es que se trata el asunto. El corazón Dios lo va a ver inadecuado, porque nosotros nos mantenemos en el mismo caminar que otros han transitado y no les ha ido bien. La Biblia dice en Jeremías 6:16 que Dios, a través del profeta Jeremías, le dijo a su pueblo: paraos en los caminos y mirad y preguntad cuál ha sido la senda de los antiguos, en otras palabras, por la cual han caminado los antiguos, y andad por ellas, para que esas sendas les conduzcan a bendición y victoria. Porque cuando ustedes caminen en la senda que los antepasados anduvieron, ustedes hallarán descanso para sus almas. El Señor dijo: venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si caminamos en la senda de bendición, en la calzada de santidad que el Señor traza delante de nosotros, por sencillos, la Biblia dice, por torpes que seamos, dice Isaías capítulo 35, no nos vamos a extraviar. Pero cuando al pueblo se le presentó esa opción gloriosa, esa opción de bendición y victoria, esa opción en bandeja dorada, digo yo, en otras palabras, lo que Dios les decía: ahí está la senda, solo metete, ahí está la puerta abierta, solo entra. Cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar, iglesia amada. Si Dios lo que le dijo es, si solo faltó que le dijera: dale. Y el pueblo dijo: no andaremos. El pueblo no quiso caminar en esas sendas de bendición. ¿No será que el camino del Señor nos lo traza el Señor de manera tan sencilla, que a veces, porque es tan sencillo, nos parece tan dificultoso caminar a través de Él y andar por Él? Al pueblo Dios le dijo: andad por Él, caminen en esas sendas. Y el pueblo dijo: no andaremos. De la misma forma, Ocosías prefirió caminar en el camino de su papá y de su mamá, adoradores de Baal, de Acera. Seguramente que Ocosías tenía enseñanzas extrañas, ¿no? Y oiga una cosa: todos los judíos, todos los israelitas, todo el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, los padres, de acuerdo a la misma escritura, a la misma ley, a la misma Torah o Torah, como usted lo quiera pronunciar, estaban ellos obligados, tenían la responsabilidad de enseñar la ley de Dios a sus hijos desde que cumplían sus hijos 5 años de edad. Entonces quiere decir que de alguna manera tenían que haber enseñado algo, o recordado algo, o visto algo. Además, cuando un rey llegaba al trono, cuando se colocaba un rey, habían instrucciones para hacer
para los que iban a ser reyes. El libro de Deuteronomio, yo lo leía en el culto anterior, Deuteronomio capítulo 17, para hacer otra referencia a otro tipo de mensaje, pero Deuteronomio 17 nos hace ver las instrucciones para ser rey o acerca de un rey, como es el título pequeñito que tiene ahí la escritura en este pasaje bíblico. Deuteronomio 17 versículo 14, mírelo por favor o anótelo por favor ahí para que usted lo lea en su casa detenidamente, pero véalo. Si lo tiene ahí abierta su Biblia, pues leámoslo juntos. Deuteronomio 17, 14, mire lo que dice por favor. Ocosías anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, que hizo pecar a Israel. Ahora vea las instrucciones acerca de un rey. Él no se hubiera metido en problemas ni hubiera seguido los caminos de su papá si él hubiera estado dispuesto a actuar de esta manera. Pero véalo pues, lo tiene ahí, Deuteronomio 17, 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Dios es el que va a decidir a quién poner, en otras palabras, no decidas tú. Dios es el que pone y quita reyes, pues, en otras palabras. Pero le está diciendo al pueblo esto: y lo vas a escoger de entre tus hermanos, pondrá rey sobre ti, no un extranjero para que no venga con otras ideas. Pero ¿cómo que tenían necesidad de ellos de ir a buscar un extranjero que llegara con otras ideas? Si dentro del mismo pueblo había gente que tenía ideas completamente contrarias a la voluntad de Jehová de los ejércitos. Entonces no había necesidad de ir a buscar enemigos cuando los enemigos estaban dentro del mismo pueblo. A veces por eso es que somos destruidos, fíjese, y por eso que nos volvemos bastante limitados en nuestra visión y bastante débiles en cuanto a nuestra fortaleza, porque los enemigos no están afuera. Y aunque hay enemigos afuera, pero los enemigos muchas veces están dentro del mismo pueblo de Dios. Nosotros mismos, amada iglesia, somos a veces los causantes de nuestra propia debacle. No, ha oído un dicho aquel, ha oído la frase: usted es el que forma o forja su propio destino. Y de hecho en alguna medida eso es así, pues usted y yo somos los que tomamos las decisiones para que las cosas salgan bien o no nos salgan bien. A veces uno se puede equivocar, pero enmendar su error y pedir perdón delante de Dios. Pero porque queremos equivocarnos y queremos seguir en lo mismo, eso no es algo que Dios va a avalarnos, sino que Dios lo que quiere es sacarnos del error. Dios lo que quiere es que se alumbre nuestro entendimiento. Dios lo que desea es que caminemos en el camino de justicia, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Alabado sea el nombre de Dios. Por lo tanto, entonces Dios lo que quiere es que su pueblo obtenga victoria. Ahora mire lo que sigue diciendo: no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Versículo 16, Deuteronomio 17, 16. Pero él no aumentará para sí caballos, y oiga esto, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Y esto de no volver a Egipto no solamente era para querer tener alguna posibilidad, sino que también Egipto es tipo del mundo, y Egipto, si es tipo del mundo, es tipo de idolatría, de imperfección, de podredumbre, de corrupción. Y por lo tanto lo que está diciendo es que si alguien va a llegar al reinado, se va a mantener en santidad y va a pensar con pensamientos reales. Los pensamientos tuyos son ahora pensamientos reales, pensamientos de Jehová de los ejércitos, porque tenemos ahora la mente de Cristo. Aleluya. Tu posición y mi posición, hermano amado en el Señor, Dios nos ha declarado que somos reyes y sacerdotes. Jesús nos ha constituido en reyes y sacerdotes para Dios. En Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Alabado sea el nombre de Jehová. Y nuestra posición es estar sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, entonces el pensamiento del pueblo santo de Jehová debe ser así: pensamientos puros, amables, santos, gloriosos, todo lo que es de buen nombre, todo aquello en lo cual hay alguna virtud, todo aquello digno de alabanza.
alabanza, en esto pensad, dice Jehová de los ejércitos. Ese es el pensamiento que el pueblo de Dios debe tener. Pensamientos de fe, pensamientos de poder, pensamientos de gloria, pensamientos poderosos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces deberíamos pensar diferente. Pero Ocosías pensó de la misma forma que su papá. ¿Por qué no romper con esas desgracias? ¿Por qué no romper con la miseria del pasado? ¿Por qué no romper con las maldiciones antiguas? ¿Por qué no romper con el lastre que muchas veces venimos arrastrando? ¿Por qué no cortar el cordón umbilical que nos une y nos ata a estas tierras que son lugares donde a lo mejor no ha habido una bendición plena? ¿Por qué no romper con todas esas cosas y esperar de Dios la bendición absoluta, la bendición oportuna, la bendición que el Señor quiere derramar sobre su pueblo? Si tan solo estamos dispuestos, entonces es necesario, si tan solo estuviéramos dispuestos, será necesario que nosotros podamos ver la gloria de Dios. Si tan solo estamos dispuestos a que el Señor siga operando en nuestra vida de manera total. Pero para eso habrá que ceder derechos y habrá que entregarle todas las áreas de nuestra vida. Ocosías pudo haberlo hecho. Sin embargo, Ocosías prefirió seguir en el camino de sus padres, en el camino de su madre, en el camino de algunos que le habían impactado su vida. Porque muchas veces nosotros tenemos héroes que vemos que actúan de una manera y así queremos ser como ellos. Si aquel anda tatuado, queremos tatuarnos. Si aquel anda un garito en la nariz, queremos ponérnoslo. Si aquella se pinta el pelo de morado, queremos pintar el pelo de morado. Si aquel tiene así pues alguna joroba, queremos hacernos jorobados. Si aquel tiene pues alguna capa para volar, queremos volar, y andamos volando muy bajo muchas veces. Andamos bien arruinados. ¿Todo por qué? Porque esos son nuestros ídolos, porque esos son nuestras metas a seguir o nuestros anhelos para prosperar. Dios lo que quiere es llevarte a su presencia. Dios lo que quiere es hacerte volar, pero para que estés en las alturas siempre. Tus pies van a estar sobre la tierra, pero tu corazón estará en la presencia de Jehová de los ejércitos. Tu vida estará escondida con Cristo en Dios todos los días que estés acá sobre la faz de la tierra. Ahora mire, hermano, si volvemos atrás, entonces vamos a fracasar. El Señor le dijo al pueblo: nunca van a volver por ese camino. Ahora miren lo que sigue diciendo Deuteronomio 17:17: ni tomará para sí muchas mujeres. Ahora vea a Salomón lo que le pasó, ¿no? Desviaron las mujeres su corazón, dice la misma Biblia. Pero miren lo que dice ahí: si tan solo se recordara esto. Por eso que yo le he dicho tantas veces, si tan solo viviéramos conforme a la teología de los cantos, viviríamos vidas de victoria. Un canto nada más: Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, ¿verdad? Llévame, Señor, méteme ahí, al lugar santo. Y el lugar santo era: llévame a tus atrios, pero no me dejes ahí nada más, permíteme entrar un poquito más, permíteme profundizar un poquito más. Y al lugar santo, donde estaba la mesa de los panes de la proposición, donde estaba el altar del incienso, donde estaba el candelero, el candelabro de los 7 brazos, y que cada uno tipifica algo importante, interesante para el pueblo de Dios, y que representa el pan, la palabra de Dios, la bendición de Dios para nuestra vida, privilegios para el pueblo santo del Señor, cosas que allá afuera no hemos podido disfrutar. Allá afuera el diablo te exprime y te saca hasta la última gota de jugo. En la presencia de Dios, Dios renueva tus fuerzas como las del búfalo, aleluya. Dios unge tus ojos con colirio para que puedas ver sobre tus enemigos y obtengas victoria, porque los que esperan a Jehová nuevas fuerzas tendrán, dice la Escritura. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermanos, eso es así. Dios quiere lo mejor para su pueblo, pero muchas veces nosotros nos olvidamos de las cosas. Si tan solo viviéramos así, de acuerdo a la teología de los cantos: purifícame, renuévame, transfórmame y lléname, Señor, de tu poder, o algo por el estilo, ¿no? Dios quiere bendecir. Y si eso fuera lo que queremos, entonces estuviéramos dispuestos: aquí está mi corazón, Señor, purifícalo, límpialo, lávame más y seré limpio de mi maldad, porque reconozco mis rebeliones y mi pecado borra delante de ti. Transfórmame, renuévame, cámbiame, Señor. Si tan solo viviéramos de acuerdo a lo que dicen esos cantos sencillos de 4, 5 versos, par de estrofas rapiditas, y que fácil los aprendemos muchas veces. Yo me admiro con los hermanos del Ministerio de Alabanza. Yo vengo aquí con mi canto ahí que ni yo me lo he aprendido bien,
Y yo solo les digo, así va. Y ellos ni nunca lo han oído porque no está en ningún lado. Pues ahí de repente apareció el canto en una página. Y entonces y que pues si solo se los digo y ya se lo pueden. Es una cosa impresionante, pues. Vamos a ver, digan tal cosa. Y algunos agarran un papelito y medio anotan, pero si así en un santiamén se lo aprenden. Y así son todos, chiquitos y grandes, se lo pueden. ¿Saben? Hace algún tiempo en el colegio le dijeron a un niño, vaya, cántenos un coro, le dijeron. Y entonces, el cipote pasó. ¿Y cuál canto, señor? No que a usted le guste. Pues arriba la gasolina, que no sé. Y empezó a cantar volado. Y entonces, y le pregunta, ¿y eso dónde te lo has aprendido? No, es que como mi papi pone ahí esos discos ahí, dice. Y después otro salió cantando masá, masá, masá. Entonces, y ese canto, esa canción viejísima, ¿no? Una cosa, pero a saber de qué año ya. Y entonces le dije, pues era más complicado, porque entonces le dijeron al cipote, bueno, ¿y eso dónde lo has oído? Si eso ya ni se canta. No, es que mi papá tiene ahí volados ahí que está poniendo siempre, y me dice, vení, oigamos música. Bueno, masá, 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 yo no sé qué quería decir eso, pero alguna cosa debe haber querido decir, ¿no? La cuestión es que se nos olvida lo que Dios estableció para nosotros. Y como se nos olvida, entonces actuamos como actúan todos los demás. Ocosías pudo haber cambiado su actitud y ser fiel delante de Dios, pero de todas maneras él tomó esa determinación. Ahora mire lo que dice ahí, Deuteronomio 17:17: ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, oiga esto, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Va a escribir la ley de Dios en un libro, la va a copiar, va a ir letra por letra, renglón por renglón, línea tras línea, copiando. Mire qué interesante, hermano, ¿verdad? Imagine que usted y yo nos pongamos a escribir la Biblia, líneas por línea, versículo por versículo. Le garantizo, hermano, que nos volvemos teólogos, nos volvemos gente docta en eso, pues, porque, no olvide, y que por cada error que cometamos ortográfico repitamos 10 o 15 veces la palabra, y hermano, nos volvemos gente, pero sabia. Que así le ponían a uno, ¿verdad? Ya cuando se equivocaba, no sé si todavía, como ya no se permite nada en los colegios, pues, ya usted no le puede regañar al niño porque lo meten preso, ya usted no le, nada se puede hacer ya. Entonces antes le ponían a uno plana, ¿verdad? No debo manchar mi pupitre, el que mancha pared y mesa da a conocer su bajeza. Y volados que le decían. Y si una palabra no la escribía bien, repítala 10, 15 veces y aquí, ¿verdad? Y otra, y algunas veces pues una página que nos dejaban escribir 40 errores, ¿verdad? Y solo eran 42 palabras las que habíamos hecho. Y todo, la única palabra que pusimos bien fue la fecha y el nombre nuestro. Y de ahí todo lo demás estaba erróneo. Había que repetirlas 10 veces cada una. Ahora mire, esta gente tenía que escribir una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón, no se crea sobre sus hermanos, no se jacte, no se envanezca, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Cuánto duró el reinado de Ocosías? 2 años nada más. ¿Por qué? Porque no pudo prolongar sus días debido a su pecado, debido a sus errores, debido a la manera negativa en que actuó delante de Dios. Y Dios conoce nuestro corazón. Ahora hizo lo malo, dice Primero de Reyes capítulo 22 versículo 52, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre, en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel.
Pero ¿por qué es que decidió mantenerse en ese caminar? Versículo 53 nos da una respuesta: porque sirvió a Baal y lo adoró. Pues si esa es la enseñanza que recibió. Muy difícil será que un hijo no salga malcriado en el hogar si sus padres son unos grandes malcriados, que hablan con palabras soeces. Pues muy raro será que el niño no salga, bueno, hay excepciones de la regla y Dios es bueno, pues, pero muy raro será y muy difícil será que uno le quiera obligar al niño que no diga mentiras si sabe perfectamente bien que la cultura que sus padres le han enseñado es una cultura de pura mentira. Muy difícil será, y así sucesivamente. Habrá excepciones de la regla, y además Dios es bueno, y además Dios es fiel, y Dios puede haberte escogido desde que estaba chiquita la persona para poder hacer de esa persona, hombre o mujer, un instrumento útil en sus manos. Pero en medio de todo, muy difícil. Y Ocosías vivió en ese ambiente donde su mamá adoraba a Baal, donde su papá era un flojo, que la mujer se le montaba encima y lo mangoneaba y hacía lo que quería con el reino. Léalo ahí detenidamente, pues, para que vea la historia de Jezabel. Y seguramente no crea que un muchacho, en medio de su perversión en la que vive, o perversidades en las que anda, no crea que no puede sentir dolor cuando sus padres no están, cuando sus padres ya no existen. Y la forma en que murió la mamá de este muchacho fue una manera pero desastrosa. Se cayó de la ventana, o la tiraron los eunucos por la ventana, y cuando cayó se hizo parche ahí en el suelo, allá en las piedras, y allá se la comieron los perros para que se cumpliera una profecía que se había dado de cómo iba a ser exterminada la casa de Acab por su pecaminosidad. Y entonces no crea que esto no puede ser de impacto, pues, con que se impacta uno cuando se muere un ser querido de una enfermedad o de vejez. Pues ya, ¿y cuántos años tiene? Pues, mire, ya va llegando a los 118 años. Y ya, pues, si yo le estoy pidiendo a Dios que le prolongue la vida unos 40 años más, y vaya, es difícil, pues, ya es difícil, ¿no? Pero le duele a uno y no lo quiere dejar, pues, que se vayan los seres queridos. No digamos que muera en un accidente desastroso, pues, y de esta manera. Y aunque sea un pícaro, pues, y cuando la gente se muere, aunque hayan sido los peores, la gente va a hablar cosas buenas allá en el cementerio, pues. Ay, tan bueno que era. Pero bueno para robar, y bueno para matar, y bueno para cosas así era bueno. Pero así es. Aquel como no se podía hablar nada, ya le he contado, ¿verdad? Que fueron al velorio y nadie hablaba nada, todos callados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un mal hijo, un mal esposo, era una desgracia el que se había muerto, pues. Y entonces uno, por andar haciendo, para romper el hielo, pues dijo, dijo, vea, tan bonito que silbaba este muchacho, dijo. No hacía nada bien. Y entonces el otro dijo, aunque sea, voy a decir que silbaba bien, pues. Bueno, pues así podía haberse dicho de Jezabel. Y Ocosías ahí vivió en ese ambiente. Pero en medio de todo, y ver cómo pagaron por las consecuencias de su pecado sus mismos progenitores, él siguió en el mismo camino y adoró a Baal. Vean lo que dice ahí: sirvió a Baal y lo adoró. Y detrás, se lo he dicho infinidad de veces, no es que haya un versículo bíblico que diga eso, pero detrás de la adoración a los ídolos siempre hay una manipulación de demonios detrás de todo eso. La gente, al postrarse delante de un ídolo, lo que hace es someterse a una influencia maligna que le va a atar y le va a perturbar. Y Ocosías sirvió a Baal y lo adoró. Y eso, si no fuera así, entonces Dios no se enojaría, sino que Dios diría, no, pues ya dejémoslo, si cada quien tiene derecho a creer lo que él quiera, pues. Pero mire lo que dice la escritura al final del versículo 53: eso que él hizo, que sirvió a Baal y lo adoró, provocó a ira a Jehová Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Le provocó a ira, porque eso delante de Jehová es abominable. Ahora, esa es la historia de Ocosías. Ese iba a ser el rey de Israel por 2 años. ¿Qué podía transmitirle al pueblo de Israel?
si damos lo que tenemos? Le iba a transmitir cosas negativas, ¿no? Y vea cómo comenzó la situación. Cada vez que hacemos algo inadecuado, las cosas que han estado sujetas o sometidas bajo nuestros pies se comienzan a levantar, se comienzan a manifestar una vez más. Si nuestra vida, al estar escondida con Cristo en Dios, no es que está exenta de algún problema, pero está bajo una cobertura gloriosa, que para tocarnos se necesita que el enemigo pueda vencer a Dios y a Cristo, y ellos son invencibles. No te puede vencer, porque para vencerte tendrá que vencer a Dios y a Cristo, y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Aleluya. Entonces vea, pero cuando nosotros vivimos una vida totalmente fuera de la voluntad de Dios, el hombre viejo que está debajo de las plantas de nuestros pies, es como que nosotros ya no lo podamos tener más sometido o aplastado. Y por lo tanto, entonces ahora como que ya no caminamos aplastándolo, porque la Biblia dice que Dios nos ha dado poder y autoridad para hollar, pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda obra del enemigo, y nada nos dañará. Pero cuando no es así, el hombre viejo comienza a levantarse una vez más y comienza a subyugarnos, a manipularnos y a oprimirnos. Y entonces vienen una serie de manifestaciones extrañas que teníamos un montón de tiempo de no experimentar. Acá lo que dice la Escritura en el segundo libro de Reyes, el capítulo número 1 y versículo número 1. Ya voy a terminar, no se aflige, ya voy a terminar. Bueno, no voy a terminar mejor, pero debo de terminar por el tiempo, Pero de todas formas, vea esto. Segundo de Reyes, capítulo 1. Es que me entusiasma, pues. Mire, versículo 1. No sé, a veces me entusiasma más cuando yo lo veo a usted entusiasmado, pues. Eso me entusiasma más. Mire. Segundo de Reyes 1:1, véalo por favor. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Moab, los moabitas y los amonitas, recuerde de dónde descendían. De las relaciones incestuosas de Lot con sus dos hijas cuando salieron de Sodoma y Gomorra. De ahí salieron Amón y Moab, amonitas y moabitas. Estos fueron enemigos del pueblo de Israel, siempre fueron enemigos, siempre. Moab había sido subyugado y habían sido vencidos, y recuerde, bajo el periodo del rey David, o bajo el reinado del rey David, habían sido sometidos. De hecho, los mismos generales del ejército de David, principales que él tenía, Joab y Abisai, en una oportunidad, no sé si es segundo libro de Samuel, capítulo número 10, algo así, por ahí, creo que está, no estoy seguro, pero déjeme ver, se lo voy a confirmar, pues, se lo voy a corroborar. Deje ver. Ellos pelearon contra moabitas y amonitas. Segundo de Samuel, capítulo número 10. Ahí está. Y también está en primer libro de Crónicas, capítulo 19. Ahora ahí está. Y esto, recuerde usted la expresión famosa que usted la va a recordar. Segundo de Samuel 10:11 dice, el versículo 10:10. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai su hermano. Joab lo entregó en mano de Abisai su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo, versículo 11, segundo Samuel 10:11, y dijo: si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te ayudaré, o yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Ahora, esos pueblos fueron enemigos. Sirios, Amón, Moab, Filistea y tantos pueblos fueron enemigos siempre del pueblo de Israel. Siempre había problemas, contiendas con ellos, pero en un momento dado eran subyugados, eran sometidos, estaban ahí pues sujetos, y durante el tiempo del reinado de David pues Dios les dio paz, y esa gente no se levantó para estar perturbando más. Pero cuando llegó a reinar, y en ese tiempo el reino no se había partido en dos, no se había dividido, el reino era uno nada más. En este caso ya el reino estaba partido en el norte, parte al norte y parte al sur. Cuando Ocosías llega al reino, todavía con Acab, quizás por la forma en que Jezabel gobernaba o dominaba y cómo le influía tremendamente en la vida de Acab,
tal vez todavía por eso el pueblo de Moab se mantuvo sometido y pagaban hasta tributos en un momento determinado, con seguridad, impuestos pues. Pero cuando Ocosías llega al trono, la cosa cambió, porque Ocosías se mantuvo completamente fuera de la voluntad de Dios, y Ocosías no tenía todo aquel respaldo que podía tener Acab con Jezabel ahí de por medio, ¿no? Este hombre estaba actuando de una manera más liviana, más superficial. Por lo tanto, Moab se da cuenta de esa situación y ellos se sublevan, se rebelan y ya no se sujetan más a Israel. Y ahora entonces quieren gobernar a Israel y quieren tener pleito contra Israel nuevamente. Todas estas cosas acontecen cuando como pueblo de Dios no nos mantenemos firmes en la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús Señor nuestro. Cosas del pasado comienzan a aparecer, palabras que no hemos usado por mucho tiempo comienzan a fluir una vez más, pensamientos absurdos del diablo comienzan a estarse metiendo permanentemente en nuestra mente, acciones que no hemos cometido por años comienzan a hacerse una vez más, debido a que Moab se rebela y viene a oprimirnos en lugar de que se mantenga sujeto y aplastado, diciéndole: no te vas a mover de ahí, porque el enemigo tiene límites, no puede hacer más de lo que Dios le permite y de lo que usted le da lugar a hacer también. Porque a usted Dios le dio autoridad para que pueda vencer en el nombre de Jesús de Nazaret. A usted le delegó el poder. El diablo no tiene poder, le fue arrancado y le fue quitado todo poder. Pero a la iglesia Dios le ha dado poder y autoridad. Aleluya, gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Estamos investidos con poder de lo alto. Pero de repente, cuando no hacemos las cosas que Dios quiere que hagamos, entonces Moab se rebela. El hombre viejo aparece nuevamente y comienza a molestar. Y se rebeló Moab contra Israel. Y no solo sucede eso, sino que desgracias personales pueden pasar porque nos mantenemos en un ambiente de inestabilidad y nos mantenemos en una atmósfera no solo de inestabilidad, sino de preocupación y de aflicción, porque ya no confiamos en Jehová. Es que maldito el hombre que confía en el hombre, pues. Ocosías confió en el camino que su padre siguió. Ocosías confió en la manera como aquellos se desenvolvieron, pero no confió en Jehová, el Dios Todopoderoso, que le trazó un camino glorioso a seguir, pero no lo quiso aceptar. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bendito el hombre que confía en Jehová, aleluya. Y oiga, no solo se rebeló Moab, sino que mire lo que pasa en el siguiente versículo, Segundo de Reyes 1:2, mire. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Bueno, pudo haber caído por un accidente, ¿verdad? Así. Pero esto fue además de un juicio de Dios, una reprensión de Dios. Pero en medio de todo esto me suena a mí, por el contexto, el versículo anterior, cuando se revela Moab, el tipo comienza a batirse y se aflige de tal manera que no está tranquilo. Y en ese ambiente de altos y bajos, en ese vaivén que la vida le estaba proporcionando debido a su actitud contraria a la voluntad perfecta de Jehová, él, caminando en un lugar aparentemente seguro, pues cayó por la ventana de una sala de su casa. ¿Y qué andaba haciendo pues ahí en la ventana? No, es un poco absurdo, ¿no? Hermano, si usted sabe que hay peligro, ¿para qué iba a ir allí pues? No iba a ir al precipicio, vamos a ver si no me caigo, a ver si sí, vamos a ver, y de repente se puede tropezar, se puede caer. ¿Qué andaba haciendo? Con toda seguridad que estaba muy preocupado. Pero mire, y estando enfermo, ahora, ¿de qué se enfermó? ¿Le dio dengue hemorrágico, le dio viruela loca o qué le pasó? ¿O será que la enfermedad fue producto de la misma caída que tuvo? ¿Alguna fractura, algún esguince, alguna herida en su cabeza? Que no dice la escritura qué es lo que le pasaba, pues con exactitud, por lo menos acá no lo da a conocer en forma plena. Pero de todas maneras, cualquiera haya sido la situación que le aconteció, él se enfermó. Y yo creo que el golpe era fuerte, porque si se cayó de la sala por una ventana, pues de haber caído pues
de buen golpe. Y vea una cosa, a la mamá la tiraron por la ventana, él no hubo necesidad de que nadie lo empujara, él solo se fue a caer. Vaya pues, mire pues, piénselo nada más. Ahora, se enferma, y cuando esté enfermo, pues sí, su trasfondo era ser adorador de Baal. Su trasfondo era recordar la forma como su mamá adoraba a Baal y a la diosa Acera. Esos eran sus recuerdos. Qué lindo es cuando usted, cuando ya llega a mayor, recuerda cómo sus papás le enseñaron a orar. Y aun cuando usted se haya apartado del camino del Señor, cuando ya es viejo y mayor, usted puede acordarse y decir: pero mis papás me enseñaron cómo clamar a Jehová. Y usted recordarlo. Instruye al niño en su camino, en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Recordarlo. Pero este hombre lo que recuerda es que había que adorar a Baal, y por tanto en medio de su enfermedad no recuerda que hay un Dios todopoderoso en los cielos que puede obrar un milagro. Y Dios permite esta situación, o si usted quiere decirlo, ordena esta situación que acontezca para darle una oportunidad, me suena a mí, a este hombre de que reflexione, de que haga un pacto nuevo con él, de que se arrepienta. Pero Ocosías ni fu ni fa, mano. Mire pues, mírelo ahí. Y estando enfermo, envió mensajeros y le dijo: id y consultad a Baal Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. ¿Por qué no se puso a orar? Si era más fácil que andar enviando gente al otro lado de la ciudad, a otra ciudad, para que fueran a consultarle a un muñeco a ver si lo iba a sanar. Hey, mire, don Baal Zebub. Y este Baal Zebub anteriormente, dicen los que saben, no dice así exactamente pues, pero dicen los comentaristas, los que saben, digo yo que deben de saber algo pues, por lo menos más que yo. Digo yo, pues sí, la gente sabe pues. Entonces, antes se llamaba Baal Zebul, con L al final. Y Baal Zebul quiere decir Señor de la vida. Ahora mire si el diablo no es un imitador, y muy barato, por cierto. Cuando en una oportunidad estaba Jesús y Barrabás y tenían que soltar a un prisionero en la época de la fiesta para poder que el pueblo decidiera a quién tenían que soltar, entonces preguntaron a la multitud a quién querían que soltaran, si a Jesús llamado el Cristo o a Barrabás. Jesús llamado el Cristo es y será siempre el Hijo del Padre, y esa es una definición, ¿no? El Hijo del Hombre, el Hijo del Padre, Jesús, el Dios Todopoderoso, bueno, pero Hijo del Padre. Ahora, Barrabás quiere decir, en el hebreo, Bar quiere decir hijo, Bar, de Barrabás, Bar, hijo, y Abba quiere decir padre. Entonces, ¿a cuál de los dos hijos del Padre queréis que os suelte? Multitud, ¿a Jesús llamado el Cristo o a este sedicioso, pícaro y corrompido llamado Barrabás? Y el pueblo dijo: al Hijo del Padre, Barrabás. Satanás es un imitador y quiere confundir la mente y el corazón de los seres humanos actuando de esa manera, para que la gente la gente tenga dudas de cuál es la decisión que debe realmente tomar. El pueblo se equivocó, ¿no? Y tomaron la decisión de soltar a Barrabás, hijo del Padre, pero a saber de qué padre, man. El diablo mismo. Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Padre. Ahora, siempre el diablo es un imitador, siempre trata de imitar lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha hecho. Y en este caso, Baal Zebul, Señor de la vida, el Señor de la vida, el que sopla aliento fresco para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, es Jehová de los ejércitos. Entonces viene aquel y le dice: señores, vayan a consultar a Baal Zebul, Señor de la vida, pero después se llamó Baal Zebub.
Y Baal-Zebub es lo mismo que el Señor Jesús les dijo, o que lo compararon al Señor los fariseos con Belcebú, es el mismo. Y Belcebú o Baal-Zebub, como usted lo quiera pronunciar, significa señor de las moscas. Ese es el título que realmente debe de tener, porque él es sucio y le gusta vivir en inmundicia, en miseria, en mundanalidad, en pecado, en lodazal. Pero usted ha sido limpiado de su vana manera de vivir, y usted es un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios a precio de sangre. ¿Para qué? ¿Para que se quede callado? No, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alabado sea el nombre de Jehová de los ejércitos. Por tanto, entonces, Ocosías manda a sus mensajeros, a sus siervos, a que consulten a Baal-Zebub, dios de Hebrón, si va a sanar de la enfermedad o no va a sanarse. Mientras ellos van de camino, se les pone, hay una cosa interesante, hermano. Dios conoce todas las cosas y usted lo sabe bien, pero Dios está interesado en que la gente conozca el por qué Dios va a actuar de una manera que parece muy así, pues dura o difícil de aceptar y entender, pero que la gente lo pueda saber. Y vea lo que sucedió. El versículo 3 dice así, aquí yo tengo que terminar, ni modo pues. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles. Pues si Elías estaba tranquilo allá, ¿y para qué tenía que estar? Porque Dios quiere que se dé cuenta la gente el por qué van a ser juzgados. Nadie va a quedar exento de juicio, y a todos se les va a revelar el por qué ese juicio va a ser de esa manera. Y mire lo que sucede. Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Oiga lo que le iba a decir pues. Y así fue el mensaje de Elías. Elías no andaba con cuento, a Elías le gustaba estos volados. No, Elías era un profeta de fuego, a él le gustaba andar así en estos asuntos. Mire qué simpático. Vea, le voy a leer este pedacito más, mire. Es que se entusiasma, mire. Versículo 5, mire. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Es que me impresiona este pasaje, mire. ¿Por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Y oiga, las palabras que él mencionó le deben haber parecido muy familiares a Ocosías, porque en el reinado de su papá y de su mamá, Elías también era el profeta para el pueblo de Israel, y por lo tanto él ya tenía que haber estado allí y se tuvo que haber dado cuenta, o por lo menos le contaron las historias de la manera en que Dios había usado y respaldado a Elías de manera terrible para poder destruir a todos los profetas a los cuales servían a su mamá y adoraban a Baal y a la diosa Acera. Porque cuando estas palabras las escucha, es como que le taladraron los oídos, y como que su alma comenzó o su corazón comenzó a palpitar, hablando de alma, corazón, pues palpitar de una manera exageradamente rápida, como con taquicardia. ¿Por qué? Porque él pregunta, el versículo 7, entonces él le dijo, ¿cómo era aquel varón que encontraste y si os dijo tales palabras? El versículo 8, ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo, así como pelo de camello, ¿verdad? Vestido de pelo, y ceñía sus lomos, su cintura, con un cinturón de cuero. Oiga la descripción que le dieron, pues, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía su cintura o sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, Ocosías dijo, ya lo conozco. Y si este le dijo, estoy arruinado, man. Porque dijo, Elías Tisbita, ese tipo, todo lo que dice se cumple. ¿Cómo le dijo? Que no te vas a levantar desde el hecho, que te vas a pelar, rey, porque fuiste a consultar a Baal-Zebub en lugar de consultar a Jehová. ¿Eso le dijo? Sí, eso nos dijo. ¿Cómo era? Vestido de pelo y cinturón de cuero.
ceñido sus lomos, su cintura con un cinturón de cuero. Es Elías Tisbita. Y si lo hubiéramos oído a Ocosillas hablar, le aseguro que lo dijo con su voz atragantándose y con su voz medio entrecortada. Elías Tisbita. ¿Por qué no se encontraron a otro personaje, pues? ¿Por qué no encontraron a Juan Charrasqueado? Elías Tisbita tenía que ser. Porque Juan Charrasqueado no era el escogido, el ungido de Jehová para esa labor. Porque el que había sido llamado a una labor profética en ese tiempo era Elías Tisbita. Y usted ha sido llamado para dar una enseñanza y una lección y una palabra profética a la gente que está a su alrededor también. No nos ha llamado Dios a condenar al mundo, más bien a que le presentemos a Jesús para que Él les pueda salvar. Pero sí nos ha llamado Dios a declarar la verdad profética, bíblica y la realidad, lo que le espera a este mundo y a los habitantes del mundo si no obedecen a la voz de Jehová en el tiempo oportuno. Y hoy es tiempo aceptable, hoy es día de salvación. Ahora hay más que decir, pero por motivos del tiempo y por usted, para que usted vaya tranquilo para su casa un poquito más temprano, vamos a terminar acá. Pero Dios lo ha levantado a usted con un mensaje de salvación. Manténgase firme y no importa quién es el que esté al frente. En un momento determinado, si usted tiene que declararle la palabra de Dios, decláresela con todo respeto y reverencia para poder presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en usted. Padre, te damos las gracias, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos y oramos, Señor, creyendo de que tú siempre tienes algo hermoso y especial que decir y que enseñar a cada uno de tus hijos. Dios, este es un pasaje muy hermoso, excelente, especial, como toda tu palabra lo es. Oro, Señor, para que todas estas cosas que hemos hablado puedan servir de estímulo, de ayuda, de bendición, de alerta a cada uno de tus hijos que están acá presentes. Puede ser, Señor, que haya gente que todavía no te conozca. Acá entre nosotros, pues puede ser que no, pero tal vez alguien necesita el toque de tu mano para reconciliarse contigo si es que se ha desviado de tus caminos. O tal vez, Señor, si el mensaje a su debido momento pasa a través de la pantalla del televisor, como siempre lo declaramos, puede ser que algún televidente, alguna persona esté necesitando el toque de tu mano. Y es el tiempo para que tú puedas tocarle y tu Espíritu Santo, si no le ha convencido aún, le convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y usted, estimado amigo televidente, o usted que está en el santuario, amigo, amiga, hermano, si a lo mejor usted se ha apartado del caminar correcto del Señor, no espere un momento como a Ocosillas le pasó, sino más bien ahora que es el tiempo aceptable y el día de salvación, póstrese, doblegue su corazón delante del Señor, su cerviz, y dígale al Señor que lo necesita ahora, en el nombre de Jesús. Si usted necesita orar, quiero dirigirle en una oración de fe para que usted acepte a Cristo como su Salvador personal o se reconcilie con el Señor. Diga estas palabras ahí en casa y acá en el santuario si hay alguien. Si aquí en el santuario hay alguien y lo necesita, ponga su mano en alto unos segundos para que algunos de los servidores de la iglesia puedan ver su mano levantada y al ver su mano en alto puedan acercársele para orar con usted y por usted. Si hay alguien que lo quiera hacer, alce su mano en este instante para que alguien se le acerque para orar con usted y por usted. Señor, dígale: Señor, te recibo como mi Salvador personal. Te entrego mi alma y mi corazón para que tú lo limpies de todo pecado y de toda maldad. Que desde este día tú me permitas, Señor, vivir una vida agradable a ti, haciendo tu perfecta voluntad. Gracias por recibirme en tu seno y aceptarme como un miembro más de tu familia, Dios, la familia de Dios. Y gracias, Señor, porque yo te puedo confesar como mi Dios, mi Rey y mi Salvador personal. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted oró de esa forma, usted se ha convertido en un hijo de Dios. Queremos invitarle para que pueda, si a usted le parece bien, estar entre nosotros y venir a esta esquina de la bendición, aquí en la 20 Avenida Norte y calle La Campiña, en la colonia Tlaxcala, para que podamos juntos gritar a voz en cuello, como es el nombre de este programa, que solo en Jesús hay victoria espiritual. Que Dios le siga bendiciendo, es nuestro deseo y oración. Amén y amén.
Esperando que este mensaje haya sido de bendición, lo animamos a que nos acompañe los días martes a las 6 de la tarde al culto de oración. Los días jueves, estudio bíblico a las 6 p.m. Los días sábados con el Ministerio Juvenil a las 3 de la tarde. Los días domingos, para su comodidad, el servicio se divide en 3 horarios: 8 de la mañana, 11 a.m. y 4 de la tarde. Lo invitamos a que nos acompañe en cualquiera de estos horarios y así compartir juntos la palabra de Dios. Que Dios bendiga ricamente sus vidas.